Sea este el momento, señoría, para solicitarle a usted que decrete la nulidad del acto de imputación e incluso de la formulación de acusación, o al contrario, la nulidad de la acusación y del acto de imputación, o subsidiariamente se decreta la nulidad de la acusación formulada ahí. En el caso concreto, señoría, se tiene que la nulidad se ha materializado desde el momento mismo de la audiencia de formulación de imputación, impregnó el escrito de acusación y además fue llevado a la audiencia de formulación de acusación misma, afectando la estructura del proceso, pero además imposibilitando el correcto ejercicio de la defensa de cara a la audiencia preparatoria. Se preguntará el despacho y los demás actores procesales en qué consiste el acto viciado. La respuesta es una sola, señoría. El ente acusador incumplió la carga de claridad de los hechos jurídicamente relevantes, tanto en la formulación de imputación como en la acusación en relación. En el caso concreto, debe indicarse que tanto la imputación como la acusación se dan por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad material en documento público. En cuanto al delito de peculado definido en relación con su tipicidad por el artículo 397 del Código Penal, el mismo está conformado por un sujeto activo cualificado, un verbo rector, apropiarse para sí o para un tercero, un objeto de la conducta que son los bienes del Estado, de empresas e instituciones en que ésta tenga parte, o bienes o fondos parafiscales, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. En la audiencia de formulación de acusación y también en la imputación, y la vista fiscal realiza un listado de transacciones, pero bajo ninguna circunstancia se establece en realidad en qué casos hubo o no la presunta apropiación. Más de lo anterior, no se realizó una explicación clara sobre la manera en que supuestamente se habría apropiado de estos dineros, y de ninguno en particular, con una ausencia de claridad que oscurece la imputación fáctica y traslada la carga de la prueba a la defensa, la que por demás queda imposibilitada para un adecuado ejercicio de la defensa ante la genérica narración de los supuestos hechos jurídicamente relevantes. A esto debemos agregar, señoría, que se desconoce de cuáles hechos se determina una apropiación para sí y cuándo ante una apropiación para terceros, y brilla por su ausencia el señalamiento de los terceros beneficiados con la presunta conducta del peculado. Ahora bien, también fue imputada mi prohijada y acusada por otras dos conductas, cuáles son falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. En este asunto la situación es aún más marcada, señoría, porque los hechos jurídicamente relevantes son totalmente inexistentes y por ende no hay núcleo fáctico sobre el cual adelantar un análisis jurídico y probatorio, dado precisamente el defectuoso funcionamiento del ente acusador en el caso concreto. Esta postura encuentra sustento en la amplia, uniforme y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que al respecto ha dicho, y me permito citar, abro comillas, sobre el particular, es necesario recordar que la Corte ha mantenido una postura pacífica y reiterada sobre la naturaleza de los hechos jurídicamente relevantes y la obligación de postularlos de manera adecuada. Esto porque sus efectos irradian el debido proceso y el derecho de defensa, también porque resultan determinantes para verificar la observancia del principio de congruencia que el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal consagra de forma expresa. La Corte ha precisado que si la imputación o la acusación no relacionaron clara y suficientemente los hechos configurativos del delito o delitos por los cuales se vincula penalmente a una persona, la consecuencia es la nulidad del trámite. Esa omisión o falta de claridad incide en la estructura misma del proceso. De la adecuada fijación de los hechos jurídicamente relevantes depende el tema de la prueba y se fijarán los límites por los que se encauzará la estrategia defensiva. En otras palabras, solo una imputación precisa permite que el procesado sepa y entienda de qué cargos debe defenderse. Por ello, la falta de claridad o la confusión en la definición de las circunstancias fácticas concretas y necesarias afecta directamente el derecho de defensa. Ante una deficiencia de esa naturaleza, el procesado y su defensor no pueden aportar las pruebas útiles para controvertir la tesis acusatoria, ya que desconocen con exactitud cuál es la conducta que se le atribuye. Cuando se comprueba que los hechos jurídicamente relevantes no fueron adecuadamente planteados en la imputación o la acusación, se impone la anulación del trámite por afectación directa del debido proceso y del derecho de defensa. En esa hipótesis, no cabe hablar de una transgresión del principio
de congruencia, pues no existe un marco fáctico definido que permita verificar esa correspondencia. Así, el concepto de hechos jurídicamente relevantes se identifica con el presupuesto fáctico previsto por el legislador en las respectivas normas penales. En su estructura deben considerarse aspectos como los siguientes. Primero, delimitar la conducta que se le atribuye al indiciado. Segundo, establecer las circunstancias del tiempo, modo y lugar que la rodearon. Tercero, constatar los elementos del respectivo tipo penal. Cuarto, analizar los aspectos relacionados con la antijuridicidad y la culpabilidad. Quinto, valorar las circunstancias de agravación, atenuación o de mayor o menor punibilidad que puedan concurrir. Por las particularidades de cada tipo penal, elementos normativos o subjetivos especiales, dispositivos amplificadores o atenuantes y agravantes, los hechos jurídicamente relevantes no obedecen a un estándar concreto ni a un catálogo fijo de contenidos. No obstante, cuando en la hipótesis fáctica se omite el elemento que define la naturaleza delictiva de la conducta, la narración pierde relevancia penal. En tal evento, lo relatado deja de ser un hecho jurídicamente relevante y esa deficiencia no puede suplirse con criterios subjetivos o conceptos eminentemente jurídicos. Cierro comillas, cita de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia SP 089 de 18 de febrero de 2026, radicados 60.218. Primero, y a manera de petición principal, se decrete la nulidad de la imputación y de la acusación y se ordene a la Fiscalía adecuar el trámite a lo legal y constitucional, corrigiendo precisamente esa ausencia de hechos jurídicamente relevantes. Quiero cerrar esta intervención, señoría, con una cita de Beccaria, quien frente a las acusaciones secretas escribió: desdichados los hombres cuando han llegado a ese extremo, sin principios claros e inmóviles que los guíen, vagan descarriados y fluctuantes en el vasto mar de las opiniones. Preocupados siempre por salvarse de los monstruos que los amenazan, viven el momento presente amargados siempre por la incertidumbre del futuro. Privados de los placeres duraderos del sosiego y la seguridad, apenas unos pocos de ellos, esparcidos aquí y allá en su triste vida y devorados con precipitación y desorden. Señoría, la carencia de hechos jurídicamente relevantes hace que mi representada acuda en este momento a una etapa de juicio sin conocer de manera concreta cuáles son los hechos que se reprochan. Gracias, señor fiscal. Bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, este despacho declara la nulidad de lo actuado en este trámite desde la audiencia de formulación de imputación